muchos años con todo esto, haciendo sistemas, y ahora ya se lo ha olvidado, me ha dicho. Pero bueno, pero bueno, vamos, cualquier cosa que tengáis de la herramienta de Visual Chart que la tenéis disponible para el concurso, pues lo podéis preguntar a él. Así que nada, voy a dejaros con él. Y por habernos invitado. Cuando iba a venir me planteaba, digo, bueno, ¿qué objetivo sería, sí, qué objetivo sería interesante, ¿no? para esta charla? Entonces, de alguna manera yo he planteado estos dos objetivos, pero también os digo que si realmente queréis o os interesa ir por otra parte, que sea, por ejemplo, quiero saber más sobre cómo programar una estrategia o quiero saber más sobre estadística o sobre validación estadística. Es decir, si en algún momento queréis secar un poco la exposición, en cualquier momento podéis preguntar cualquier duda, porque la nomenclatura de una plataforma a otra puede variar, ¿no? Y cada uno, a fin de cuentas, termina usando su propia nomenclatura, ¿vale? Entonces, tanto las dudas que tengáis como si queréis que profundicemos más en algunos de los temas que se están hablando, yo estoy completamente abierto a lo que necesitéis. En cuanto a... En la parte final de la exposición veremos sobre, porque me han dicho que en pocos días tenéis que decidir qué plataforma es la que queréis para operar y tal. Luego os diré un poco las bondades del autotrading, digamos, qué podéis esperar del trabajo con nuestra plataforma de autotrading, que es bastante interesante y que os va a facilitar bastante la vida, ¿vale? A ver, objetivos. Aprender a manejar el sistema de autotrading, faltaría poner de Esfera Capital, ¿vale? de nuestro modelo de autotrading, y transmitir parte de la experiencia de nuestro equipo. No sé exactamente cómo habrán planteado el resto de ponentes la charla. A mí me gustaría al menos 4 o 5 cosas que son interesantes de nuestra experiencia trabajando con sistemas y digamos, de los productos, digamos, de la investigación que hemos hecho durante 2 o 3 años, bueno, en realidad fueron más de 3 años, para desarrollar la plataforma de Team Trading, que esa experiencia os pudiera lo más interesante de esa experiencia os pudiera quedar, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con un algoritmo en sí, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con el conocimiento del trading algorítmico, de cómo funciona el trading algorítmico. Bueno, la definición, empiezo aquí con una introducción perdónate, ¿qué es un algoritmo? ¿No? Eso, básicamente, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un algoritmo, ¿no? Por lo menos en esta sala. Creo que todos sabréis lo que es un algoritmo, ¿no? Es una serie de reglas matemáticas, ¿no? Que procesan un input, que normalmente suelen ser los mercados financieros, y tienen un output que es operaciones de compra y venta, ¿vale? Esto es lo sencillo, lo básico, la forma de definirlo básica, pero luego, más adelante, cuando estemos viendo otras cosas, quiero profundizar en realmente qué estamos haciendo cuando fabricamos un algoritmo, ¿no? Porque cuando tú tienes una muestra, bueno, luego usaré también la pizarra. Cuando tú tienes un gráfico histórico, ¿vale? Luego ya iremos viendo a qué me refiero con todo esto. Voy a dibujar un gráfico teórico, ¿vale? Pero la primera idea sí que me gustaría que os quedaseis es que un algoritmo lo que está haciendo, ¿vale?, es, basándose en una idea y en un conocimiento previo que yo tengo del gráfico, lo que estoy haciendo es seleccionar distintas partes del gráfico. Estas las partes en las que mi algoritmo, por ejemplo, estaba dentro del mercado, ¿vale? Entonces, si yo cojo estas partes y las bajo, ¿vale?, y las junto aquí, ¿vale?, a mí me gustaría que os quedaseis con esta idea, que vierais, si yo junto todos estos tramos del mercado, que sería algo así como esta parte, aquí estaba subiendo, aquí estaba bajando, aquí estaba subiendo, aquí estaba subiendo, aquí también estaba subiendo y aquí estaba subiendo, ¿vale?
¿vale? Yo tenía un mercado que tenía toda esta trayectoria y ahora tengo este trocito, que es el extracto que yo he hecho del mercado, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque sobre esto luego vamos a ver 2 o 3 cosas de las que os decía antes que quería comentaros y que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces, una de ellas es, cuando yo creo el algoritmo, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando un patrón. Y yo lo que hago es que digo, bueno, voy a coger una parte del gráfico, o sea, voy a averiguar qué patrón del gráfico tiene como consecuencia algo que sea predecible. Es decir, por ejemplo, cuando la bolsa, un ejemplo chorra, ¿no? Cuando el mercado se mueve con fuerza hacia arriba, yo cojo y entro aquí, ¿vale? Porque creo que le queda un tramo residual, por ejemplo. Eso podría ser un algoritmo, ¿no? Además, ese algoritmo funciona, ¿vale? O sea, le digo para que, no voy a decir exactamente cómo está programado, pero funciona, ¿vale? O sea, es de las pocas cosas que se mantienen en el tiempo y que funcionan, ¿vale? Entonces, el algoritmo es la búsqueda de un patrón. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es coger y quedarme solamente con la parte del gráfico que reúne ese patrón. Estoy extractando una parte del gráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que busca, qué es lo que necesita un algoritmo para funcionar? Un algoritmo para funcionar necesita que el patrón que yo he definido para él se cumpla en el futuro. Si no se cumple ese patrón, no tiene absolutamente ningún sentido, porque no voy a ganar dinero y con mucha suerte lo que tendría sería una muestra aleatoria, ¿vale? Entonces, que se cumpla el patrón es importante, es lo que yo necesito. Entonces, para que se cumpla un patrón, o sea, ¿cuándo estoy yo verdaderamente delante de un patrón que es real? Eso luego veremos el overfitting, lo veremos un poquito más abajo, pero ¿cuándo yo sé realmente que un patrón es real? Pues un patrón es real cuando realmente está captando un seco del mercado. Es decir, cuando ocurre algo en el mercado que yo soy capaz de captar, ¿vale? Que es real, es decir, que es real significa que se produce una anormalidad respecto a una muestra puramente aleatoria, ¿vale? Es decir, se produce con una probabilidad razonable, ¿vale? Y veraz. Entonces, eso se puede decir que es real. ¿Qué secos son, para mí, bajo mi punto de vista, los 2 secos que están debajo de todos los algoritmos? Es decir, en la base, en el sustrato de todos los algoritmos, ¿no? Es decir, porque luego todos los algoritmos, de una manera u otra, terminan captando siempre la misma cosa. Yo, en mi experiencia es, en Team Trading hay combinaciones de sistemas símbolos, puede haber perfectamente 5, 6, 7.000 combinaciones diferentes de sistemas símbolos. O sea, fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Pero todos esos sistemas terminan buscando, o sea, cuando tú pones optimización sistema, terminan buscando ciertos secos que son los que hay en el mercado y que son los que se pueden captar. Entonces, yo os voy a nombrar aquí 2 secos, ¿no? Que sería, uno, el seco alcista, que ese yo creo que es el más obvio, aunque no tiene por qué permanecer de forma eterna. Es decir, no hay nada en la vida que pueda permanecer de forma eterna, pero vamos, desde el 1900, desde que hay datos, el seco alcista del mercado existe. Mientras que aumente la productividad o aumente la inflación o aumenten los mercados y las empresas se puedan expandir, existirá el seco alcista, ¿no? Con lo cual ya tenemos algo que sabemos que está en la base de todo, ¿no? Y es que el mercado tarde o temprano terminará subiendo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de usar nuestro algoritmo. Después, bueno, el seco alcista es interesante, pero quizás no sea el más aprovechable a la hora de hacer trading algorítmico, sobre todo cuando es a corto. Precisamente porque los mercados, cuando están en tendencia alcista, suelen tener baja volatilidad. Y aquí nos encontramos el segundo sesgo. Fijaros que pongo bajista y lo uno con un guión a volatilidad, ¿vale? Normalmente, por no decir casi siempre, ¿vale? Cuando la bolsa baja con mucha volatilidad, aumenta la volatilidad. Aumenta la volatilidad porque entra en un factor en los mercados que rompe el modelo, digamos, aleatorio de precios de intradía, ¿no? Que es el miedo. Y el ser humano, cuando tiene miedo, actúa de una determinada manera y además se suele actuar en masa. Entonces, cuando muchas personas se juntan en la misma idea y corre el pánico, es realmente cuando se produce
una desviación de un modelo puramente aleatorio a un modelo que está secado. Y hay un seco real, ¿no?, que es el del miedo. Entonces se consiguen tendencias, se consiguen direccionalidades que normalmente no se consiguen. En medio de todo eso, es decir, en medio de esos dos secos, lo que hay es mucho ruido, ¿vale? Es decir, hay un enorme ruido. Es decir, ruido, cuando yo hablo de ruido, hablo de aleatoriedad, un componente aleatorio formidable, ¿no?, en el mercado financiero. Esta volatilidad, luego asociada a estas correlaciones de las que voy a hablar, es la parte con la que realmente se puede trabajar en el sistema, es decir, es lo que subyace al trabajo con algoritmos, ¿vale? Correlaciones. Esto es lo que yo me refería antes de cosas que nosotros hemos trabajado y que pueden resultar interesantes saber, ¿no?, conocer, para que conozcáis también un poco en profundidad el trabajo con el trading algorítmico. A ver, la más importante de todas es, la variable más estable de todas es la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si yo cojo cualquier sistema histórico, ¿vale?, que sería esto, y he extractado mi modelo del gráfico completo, esta volatilidad que tengo, la volatilidad, bueno, supongo que lo sabéis, pero la volatilidad en bolsa se llama volatilidad a la desviación estándar, ¿vale? En este caso no sería de los precios, sino de los negocios que obtiene el algoritmo, ¿vale? La desviación estándar sería, le llamamos volatilidad, ¿vale? Entonces, esta es la única variable que se va a dar en el futuro, ¿vale?, que tiene una correlación real. Es decir, si un sistema tiene una volatilidad, yo qué sé, de 100 euros, por ejemplo, en el futuro sé que esos 100 euros se van a mantener. ¿Por qué? Tampoco tiene una lógica aplastante, por eso he puesto el grafiquito este, porque realmente la volatilidad de un sistema no es más que un extracto de la volatilidad del subyacente en el que estoy aplicando el símbolo. Es decir, lo que hago es que si estoy siempre en el mercado, tendré la volatilidad del subyacente. Si me salgo del mercado, como yo estoy calculando la volatilidad día a día, pues lógicamente mi volatilidad se disminuye. Y entonces esa volatilidad va a ser estable a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, si un sistema consigue reducir, aplicándose a un símbolo, consigue reducir la volatilidad del símbolo en 3 veces, en el futuro sé que se va a seguir reduciendo en 3 veces. Esto es muy importante porque el riesgo, nosotros por lo menos lo estamos calculando en base a la volatilidad, ¿vale? Nosotros calculamos siempre el riesgo en bar 95, lo calculamos con una probabilidad. ¿Por qué? Porque otra de las variables que se suelen usar mucho, que es la máxima serie de pérdidas, no vale absolutamente nada, cero. Es decir, no tiene ningún significado estadístico, ¿vale? Es decir, yo puedo estudiar 20 años de histórico, tener una máxima serie de pérdidas y en los siguientes 3 meses exceder la máxima serie de pérdidas. No significa nada, absolutamente nada. Todo esto que hablo de haberlo hecho con pruebas masivas, es decir, de sistemas, siempre hablando que cada una de estas pruebas se ha hecho, a lo mejor teniendo en cuenta 1000 sistemas y cosas de este tipo, con lo cual, digamos que hay una base que lo sustenta, ¿vale? Después, como destacado, ya me imagino que lo deduciréis, la ganancia en relación con la fidelidad no correlacionan, ni positiva ni negativamente, no hay correlación. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, porque normalmente cuando trabajamos con algoritmos siempre pues nos hacemos trampa, tendemos a engañarnos, ¿no? Y la mente tiende a fijar el resultado del algoritmo como real, ¿no? Entonces, yo estoy aquí para ser el Grinch de los algoritmos, para ser el gafe del algoritmo, el que os desanime a trabajar con algoritmos. No tanto así, pero sí hacer un poco un ejercicio de realismo. Si yo tengo un algoritmo que su línea histórica de negocio es esta, y tengo otro que hace esto mismo, es decir, si aquí tiene X, aquí tiene 2X, ¿vale? Las probabilidades de funcionar positivo o negativamente en los siguientes 6 meses son iguales, incluso si lo comparo con esto. 0. Esto es tremendamente desmoralizador, porque dice, joder, hay correlación 0, es decir, no hay correlación. Es decir, no hay correlación con la fiabilidad. Es decir, lo que va a pasar en los siguientes 6 meses, por eso ya de antemano os digo que en
El RoboTrader, lo va a ganar el azar. El que conozca a la mejor bruja, ese va a ser el que va a ganar. El que conozca a un adivino que sea cojonudo, el rapero, alguno de estos que sea bueno, ese va a ganar el RoboTrader. Porque ninguno de vosotros puede predecir quién va a ganar. Ni ninguno ni de vuestros profesores, nadie puede predecir quién va a ganar. ¿Pero con fiabilidad te refieres al porcentaje de aciertos? No, así en los siguientes 6 meses va a ser positivo o negativo. La probabilidad de lo que ganen en el futuro. O sea, lo que te digo es que si un sistema gana esto, esto o esto, las probabilidades de que los siguientes 6 meses gane o pierda son las mismas. E incluso las probabilidades de ganar más o menos. ¿Vale? O sea, que no hay correlación entre la ganancia del pasado y la ganancia del futuro, es lo que quieres decir. No he dicho ganancia, he dicho fiabilidad, que es diferente. ¿Vale? Es decir, la ganancia, entre la ganancia sí hay correlación, sobre todo porque cada algoritmo lo que hace es que hace un extracto del símbolo. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un algoritmo que está permanentemente en mercado, ¿vale? Imagínate, ese puede ser un algoritmo que, por ejemplo, gana 20.000 euros al año, ¿no? Por ejemplo, y hay otro que gana 1.000. O sea, 20K y 1K, ¿no? Si los dos ganan, va a ganar mucho más que ¿vale? Porque está siempre en mercado y no. Eso no quiere decir que sea mejor que ¿no? Porque si la share ratio, es decir, si la división entre la ganancia partido la volatilidad, ¿vale? Que es lo que el estándar del mercado, bueno, hay que sumarle ahí a la ganancia hay que restarle los tipos de interés, pero como están a cero no hace falta restarle nada, ¿vale? Si la proporción entre esto de este sistema y de es la misma, entonces puedo obtener el mismo resultado metiendo 20 veces ¿no? Es decir, y tendría el mismo riesgo. Es decir, al final, la variable, digamos, que nos puede dar, que luego la veremos ahí en Visual, digamos, el rendimiento, el valor de un algoritmo, nosotros usamos la Sharpe ratio, que es la volatilidad, o sea, la ganancia a partir de su volatilidad. Eso es lo que te da proporción porque te permite comparar todo con la misma variable, te permite comparar distintas cosas. Tener en cuenta cuando trabajamos con algoritmos y con derivados, tenemos nominales diferentes, los algoritmos consiguen volatilidades muy diferentes en función de cuánto tiempo está en el mercado. El que está más tiempo tiene más volatilidad, el que está menos tiempo tiene menos volatilidad, ¿vale? O sea que va a estar condicionado por eso. Bien, entonces, una de las cosas más interesantes es que luego ya veremos de qué manera se puede resolver eso, claro, porque si no lo puede resolver de ninguna manera, pues de alguna forma estamos al albur, digamos, del azar, ¿no? O sea, no tenemos por dónde agarrar el tema del trading algorítmico, ¿no? Aún así, o sea, tenerlo completamente acotado, o sea, fijado es imposible, ¿vale? O sea, siempre va a haber un componente aleatorio cuando se opera con algoritmos, ¿vale? Después, la ganancia y la volatilidad. Esa es muy interesante, porque esa es parte de nuestra salvación. El que se guía por esta no tiene nada que hacer. Si te guías por esta, tienes una posibilidad. No quiere decir que vaya a conseguir así gran cosa, pero tiene una posibilidad. Entre la ganancia y la volatilidad hay una correlación en torno a 0,6. Puede variar según los sistemas y, en fin, la situación de mercado y todas esas historias, pero una correlación alta. Es decir, cuando hay mucha volatilidad, los sistemas, los algoritmos suelen funcionar. ¿Por qué? Porque los algoritmos están estudiados, o sea, porque el algoritmo gana dinero cuando suceden en el mercado cosas que no se esperan. Dime, Ro. ¿Qué diferencia de correlación has visto tú en función del precio? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Qué diferencia de correlación has visto de la volatilidad y ganancia en función del precio? ¿A qué te refieres con time frame? Me refiero, una alta volatilidad suele correlacionar más con una ganancia en sistemas, por ejemplo, intradiario. Da igual, porque la base de esto que estoy diciendo está en que cuando hay volatilidad, los secos de los que hablábamos al principio están trabajando, están activos. Está o sea, hay menos ruido en el mercado, aunque parezca que cuando el mercado, por ejemplo, está bajando, hay indecisión, incluso hay volatilidad a veces que son aunque parezca que no,
los sesgos están ahí activos, ahí el sistema tiene una oportunidad, tiene una posibilidad es decir, el conjunto de los sistemas tiende a aprovechar la volatilidad, no siempre, luego hay veces que hay volatilidad mala, que hay una volatilidad engorrosa en la que nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe si realmente va a acabar bajando o va a acabar subiendo, nadie sabe lo que va a pasar, entonces también se dan fenómenos de una volatilidad compleja, pero normalmente en momentos de alta volatilidad hay periodos en los que los sistemas sacan rendimiento, y además estos momentos en los que los sistemas sacan rendimiento son de tremenda importancia por lo que vamos a ver ahora. La distribución es de tremenda importancia porque la gráfica de la distribución de un sistema, o sea, de los resultados de un sistema, es decir, negocio a negocio, normalmente tiene esta forma. Suele ser algo así. Esta suele ser la gráfica tipo de un algoritmo, del trading algorítmico. No siempre es así, pero normalmente suele ser así. ¿Qué significa esto? Esto es malo. Esto es malísimo. ¿Por qué? Porque tengo la ganancia, si la desviación típica está donde se produce la inflexión, por aquí así, que suele estar cerca, en este tipo de gráfica, tengo una parte importantísima de la ganancia, esto aunque parezca que es muy poco, porque se va tendiendo, bueno, en realidad el gráfico estaría así, ¿no? Algo así. Vaya. Aunque parezca que es muy poco, en realidad, si corto aquí, tengo prácticamente el 30% de la ganancia, el 25, el 30% de la ganancia. Concentrado, si estoy trabajando en 10 años, tengo concentrado prácticamente en 15, 20 negocios, tengo el 20 o el 30% de la ganancia. ¿Por qué? Pues porque la ganancia se da en los momentos de gran volatilidad. Y además se da en 5 semanas en todo el histórico. ¿Qué significa esto? Pues significa que el gestor de fondos que trabaja con trading algorítmico va a sufrir mucho porque se va a pasar la vida esperando a que llegue el maná, ¿no? A que llegue esa gran bajada perfecta lineal en la que él gana un 30% y los demás pierden un 40%, ¿no? Entonces se triunfa y se corona, ¿no? Siempre y cuando no tenga la mala suerte de que él haga 3 cosas raras y lo deje fuera también. Entonces, el trabajo con algoritmos en el mercado es complejo por eso, porque tiene mucho ruido en medio, que es puramente aleatorio, muchos negocios cerca del cero, ¿vale? Y luego tiene unos cuantos en los que se va a definir todo. En estos tendrás que tenerlo en cuenta para que no te deje fuera del mercado, ¿vale? Pues si llega un apalancamiento excesivo te va a dejar fuera del mercado, y estos tendrás que tenerlo en cuenta cuando esté tu mujer dándote la lata, o tu marido, en el caso de que seas mujer, es decir, dándote la lata, ¿por qué no vienes a cenar? No sé qué, porque estoy viendo aquí, revisando mis modelos, no sé qué, pues estarás viendo esta parte, esperando a que llegue esto. Hay que acordarse de esta etapa, ¿vale? Así que ese es el gran problema del trabajo con algoritmos, ¿no? Es decir, los hedge funds trabajan de forma, o sea, ponen todos sus esfuerzos en bajar esto, en hacer una curva más tratable. Lógicamente la media no puede estar aquí, en el centro, porque entonces no ganarías nada, va a estar un poco desplazada hacia este lado, ¿vale? Pero la media está desplazada hacia este lado y el centro aquí, ¿no? Entonces tienes que tener más negocios positivos, pero no todo en la esquina. Es decir, cuanto más perfecta sea esta curva, mejor será el algoritmo y tendrá un rendimiento más proporcional en el tiempo, y además también será más realista. ¿Por qué? Pues porque si tienes la ganancia en 20 negocios, ¿quién te garantiza a ti que cuando llegue un momento de volatilidad la situación de mercado cambia, el patrón con el que está tu algoritmo puesto cambia,
y no pillas, si no pillas estos 20 negocios, prácticamente tu inversión en 10 años no ha merecido la pena. ¿Entiendes? Entonces, esto es luego que se puede resolver trabajando con muchos algoritmos que lógicamente al interpolarse todos, pues terminan no teniendo, va acortando la curva, ¿vale? Va metiéndote hacia adentro. O sea que trabajar en portfolios diversificados de algoritmos es una solución para esto, ¿vale? Yo creo que ya de pizarra no hacen falta más. Bueno, vamos a decir una cosita más. El diseño de estrategia, la idea, vale, nos ponemos aquí. El overfitting. Esto es como el chocolate del loro. El tema del overfitting, es decir, no sé si estáis familiarizados con el concepto, ¿no? Con el acople, ¿no? Es decir, cuando cojo está relacionado con el número de parámetros y con lo que estoy haciendo realmente. Cuando antes os decía, cuando diseñemos un algoritmo hay que buscar algo que realmente, que realmente tenga sentido. Es decir, cuando planteáis un algoritmo, aunque normalmente cuando tú planteas la formulación de un algoritmo, de lo que tú tienes en mente a lo que realmente termina sucediendo y el algoritmo termina gustándole al optimizarlo, son cosas bastante diferentes, pero al menos la idea que subyace tiene que tener lógica, tiene que intentar responder a un movimiento natural del mercado, ¿vale? Los movimientos naturales del mercado son el pánico, euforia alcista, después del estancamiento, cosa fíjate que sencilla, después del estancamiento tiene que tirar, el mercado nunca está parado en la misma franja eternamente, fijaros qué sencillo, ¿vale? Ahora luego veremos la formulación del algoritmo que está basada en ese sencillo concepto, que es decir, no va a estar toda la vida en el mismo punto, en el mismo precio, el mercado siempre se va a estar moviendo hacia arriba o hacia abajo, tiene tendencia, se va a mover, ¿vale? Cosas así de ese tipo que nos permitan que lo que estamos haciendo sea real y no sea un mero acople. ¿Cuándo se produce un overfitting, un mero acople? Pues cuando yo tengo aquí un gráfico, ¿vale? Y para hacer, bueno, este sería más bien un gráfico así, y para yo conseguir sobrevivir a esta subida y a esta historia, lo que hago es que me ponga a meter cosas. Y digo, venga, vamos a coger la media de 70. Entonces la media de 70 hace así, que viene por aquí, cruza aquí y luego hace así. Entonces dices, joder, pues la media de 70 es cojonuda cuando la bolsa está subiendo, pero cuando la bolsa ya no sube no es tan cojonuda. Entonces, ¿qué hago? Pues venga, me cojo una ADX y digo, venga, cuando la ADX está por debajo de no sé cuánto, aquí estamos así, el ADX sería algo así como, aquí estaría cayendo así, haría unas pequeñas ondas así, vale, pues cuando la ADX esté por debajo de 30, que está aquí, no entro. Y entonces cuando termino de decir eso, vale, sí, pero todavía me queda aquí, que aquí sí ha entrado porque estaba por encima de 30. Entonces digo, vale, pues además cuando sea el día de los santos inocentes, que aquí tampoco entro, ¿no? Y entonces, ¿sabes lo que te decir? Voy buscando cosas hasta que consigo, en un histórico de 10 años, o de 15 o de 20 años incluso, de meter tanta historia, consigo al final escaparme milagrosamente de todas las cosas y conseguir un seco. Entonces, ¿eso qué resultado tiene? Que no tiene ninguna validad estadística, ¿vale? Entonces eso lo llamamos overfitting. Lo que yo quería decir aquí de nuestra experiencia, digamos que un sistema no debería tener más de 4 o 5 parámetros significativos. Llamo parámetros significativos cuando el parámetro por sí mismo tiene la capacidad de cambiar completamente el resultado del sistema. Es decir, si yo modificando ese parámetro soy capaz de modificar el resultado, pues entonces ese parámetro es significativo. Entonces, ¿cuándo estoy yo haciendo, o sea, cómo puedo saber yo que estoy haciendo overfitting? ¿Cómo puedo saber que me estoy acoplando? ¿Vale? Pues nosotros tenemos un modelo en Visual Chart, ahora lo veréis, con prueba externa y todo eso, para no acoplarte. Pero hay una cosa, un indicador muy interesante, y es, me acoplo cada vez que meto información externa. Es decir, cada vez que meto algo, es decir, si yo me quedo mirando este gráfico, el propio diseño del sistema ya es un overfitting, ¿vale? Entonces, cada vez que yo me quedo mirando el sistema, miro el gráfico completo y tomo una decisión, me estoy acoplando, ¿vale? Pero hay acoples que puede parecernos absurdos, pero la gente se hace trampa al solitario. Es decir, por ejemplo, yo llego, pruebo la media y digo,
Si le pongo un optimizador, le pongo desde la media de 15 hasta la media de 500, ¿vale? Lo pruebo en prueba externa y sale un churro. Pero sin embargo, hay entre la de 70 y la de 120, aquí hay una parte en la que sí funciona, ¿vale? Entonces, aunque parezca increíble, hay gente que dice, joder, pues lo que tengo que hacer es usar este rango de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es coger algo que tú ya sabes que funciona, ¿sabes? O sea, yo, contemplando el conjunto del histórico, sé que entre 70 y 120 me va a funcionar, y luego es que yo mismo me engaño y le meto, lo acoto aquí para yo engañarme, para que funcione, porque prima mi deseo de que funcione el algoritmo por encima del de ser realista. Por lo tanto, cuando hagáis un algoritmo, los rangos de parámetros, dentro de lo razonable, lo más amplios posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente si el algoritmo no tiene una base y no tiene un sustento real, no va a funcionar. El propio optimizador, ya lo veremos, te lo va a descartar y te lo va a quitar. Y no sigas insistiendo en acotar los parámetros, en hacer no sé nada, porque al final eso, lo único que va a hacer, bueno, si no ponéis dinero no pasa nada, pero si ponéis pasta de verdad, pues os daréis cuenta de que es un problema y además serio. ¿Vale? Así que esa parte siempre va a haber un punto de acople, y es inevitable, siempre va a haber un punto de acople. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo diseño un algoritmo y en el que trazo una regla, esas propias reglas ya son un acople. Es más, cuando terminas de programar tu algoritmo, te tiras 3 horas programándolo y te da este resultado, ¿qué haces? Pues esto es un churro, no me vale. Al cubo de la basura. Por eso es overfitting. ¿Vale? Porque estás tirando algo porque sabes que no funciona. Sin embargo, llegas, terminas de optimizar y dices, joder, cojonudo, este es mi algoritmo. Eso es overfitting, ¿vale? Nosotros, cuando trabajamos con algoritmos, todas las pruebas que hemos hecho para hacer el constructor de portfolio y para hacer la optimización, para buscar las variables adecuadas para hacerlo, siempre hemos tenido en cuenta que hay que meterle al modelo esto y esto, hay que meterle todo. Todos los sistemas que se optimizan tienen en cuenta las líneas negativas, porque las líneas negativas son tan importantes como las positivas. Estas son reales también y se van a dar. Tienes que tenerlas a la hora de tener tu resultado, aunque luego tú inviertas con las que son positivas, pero en tu estadística tienes que contemplar estas, porque estas son reales. Esto es simplemente una modificación de los parámetros del algoritmo. Este algoritmo y este son el mismo, simplemente has codificado un parámetro diferente y ya está, y nada más. ¿Vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aunque esto realmente, quien tiene que tenerlo en cuenta es quien diseña los modelos, ¿no? No sé si queda algo por aquí antes de empezar ya con... Vale, vamos a empezar, si queréis, con la plataforma. Os voy a pedir disculpas por antemano, por adelantado, porque no he podido conectar lo tengo conectado al móvil y no voy a decir por qué, pero no tengo... me quedé sin datos móviles, por lo cual la conexión va muy lenta, entonces habrá veces que habrá momentos ahí de espera y tal que no serán agradables, ¿vale? Vamos a hacer un... Visual Chat lleva dos formas de trabajar para diseñar el algoritmo. Una, lo que nosotros llamamos PDV, que es una plataforma de diseño visual, ¿vale? Que fue diseñada allende los tiempos, ya prácticamente hace 15 o 20 años. Es una formulación o sea, es una plataforma para coger y diseñar algoritmos para quien no sabe programar, sobre todo vale para las personas que no saben programar, que no tienen ni idea de programación y que de alguna manera pues aspiran a tener ciertos conocimientos. Entonces esto pues te ayuda, ¿no? a saber codificar. Mi consejo es que si finalmente queréis trabajar con algoritmos y queréis hacer un trabajo más o menos serio, finalmente tendréis que aprender a programar y a codificar de forma básica, porque los algoritmos luego ya veremos que no necesitan unos conocimientos de programación muy altos, solo necesitan manejar 3 o 4 estructuras de comparación, bucle y 4 cositas para poder desarrollarte, aunque no es una programación fácil, no es sencilla, es una programación compleja porque lo realmente difícil es coger una idea que tú tienes visual, tú llegas a ves un gráfico,
Voy a poner aquí un gráfico, por ejemplo, del DAX. No, tardará en traérselo 3 años y medio. Vale, pero cuando tú ves un gráfico, tú puedes tener una idea y luego ser capaz de convertir esa idea en condiciones matemáticas, o sea, en condiciones de sí, no, no suele ser fácil. Necesita cierta experiencia, necesita cierto tiempo para ir haciéndote un poco con el tema, ¿vale? Yo voy a programar un indicador que, bueno, no sé si... estoy un poco oxidado, no sé si será demasiado complejo aquí para programarlo en una clase, ¿no? Pero voy a programar un indicador que está basado en la idea esa que os he dicho antes, ¿vale? Eso es un indicador, o sea, un sistema que lleva Visual desde hace 200 años y es de lo que mejor funciona. ¿Por qué? Porque subyace una idea que puede ser real. La idea es muy sencilla, la idea es, cuando el mercado se estanca, ¿vale? Tiende a salir de ese estancamiento. ¿Vale? Algo tan sencillo como eso. Es decir, el mercado no puede permanecer eternamente en esta posición. En algún momento va a salir hacia arriba, hacia abajo. Entonces, la idea es tan sencilla como cuando hay un estancamiento determinado del mercado, pongo una stop y si sale hacia arriba compro y si sale hacia abajo vendo. Y si va cambiando, pues pierdo hasta que no rompa la estructura, ¿vale? Puedo perder 2 o 3 veces hasta que no rompa la estructura, ¿vale? Esa es la idea del sistema. Entonces, fijaros lo que os decía antes, ¿no? ¿Cómo puedo traducir yo esta idea a codificación? Claro, ahí es donde tienes que conocer pues, un poco los indicadores, qué ayudas tienes, qué funciones matemáticas tienes y funciones del propio lenguaje de programación para poder hacerlo. En este caso, por ejemplo, vamos a usar el ADX, que es un indicador de direccionalidad que te mide simplemente la direccionalidad. Es decir, el ADX te va a dar valores bajos cuando está una situación detecta una situación de estancamiento en el mercado y te va a dar valores altos cuando detecta que hay una direccionalidad clara en el mercado, ¿vale? Usaremos ese y luego un par de funciones más. Entonces, en la plataforma de diseño visual, ¿cómo funciona? Pues funciona con ingredientes, ¿vale? Entonces, aquí tengo todo lo que puedo usar, series, indicadores, variables, funciones y esto que no sé ni lo que... va. Entonces, aquí vamos a usar, como hemos dicho, el indicador. Pues voy a venir, voy a decir que me añada 1. Ponemos ADX, mira, lo tengo aquí seleccionado. Vale. Tiene 2 variables de entrada, el ADX, ¿vale? Le damos a aceptar. Y entonces aquí me va a decir, de las 2 variables de entrada, los 2 parámetros de entrada, ¿cuál de ellos quieres que sea a su vez variable del sistema? Pues en este caso le vamos a decir el ADX, el periodo y la banda, ¿vale? ¿Para qué? Pues el periodo lo que nos va a decir es cuántas barras hacia atrás queremos contemplar para detectar el estancamiento y la banda es, como decía antes, bueno, ahora lo veremos si lo ha cargado. La banda es en qué punto de estancamiento es en el que quiero entrar. ¿Dónde sitúo la banda? ¿A qué altura sitúo de estancamiento del valor de la ADX para poder dar señal de entrada, señal de compra, señal de venta? En este caso usaríamos las 2. Le damos a aceptar y ya tengo aquí las 2 variables y el indicador, ¿vale? Luego vamos a necesitar funciones. ¿Para qué? Porque una vez que hayamos detectado el estancamiento, queremos comprar cuando rompa la máxima y cuando rompa la mínima de un periodo de barra hacia atrás. Entonces, en este caso buscaremos get. Estas son las funciones que yo digo que hay que conocer, ¿no? Este aquí, get highest. He puesto que este. Joder, estoy hace tiempo que no usé este aquí, el get highest. Vale, vamos a usar el get lowest.
Vamos a aceptar y luego vamos a añadir el getHighest. Por el amor de Dios. Esto ya lo había terminado hace 3 años en el otro modelo. Aquí está. Vale. Le damos a aceptar, ¿vale? Luego voy a necesitar un par de variables que tendré que añadir. Vale. 100. Aquí le doy si quiero usar como parámetro. Aquí pongo el valor mínimo. En este caso, por ejemplo, vamos a poner, son los valores de optimización. Por ejemplo, ponemos de 15 hasta 150 y de 1 en 1. Vale. ¿Cómo se hace un sistema aquí? Vale, pues para hacer un sistema aquí simplemente tengo que coger y establecer condiciones y sentencias, ¿vale? Entonces, la condición primera que queremos que se dé para activar la compra y la venta, pues sería, pondríamos una condición y en la condición diríamos, si el a de x, el valor del a de x, que es lo que estábamos antes contemplando, es menor que no me añadí la banda, un momentito. Que la banda de la de x, lo que hablábamos antes, lo que llamábamos antes banda, ¿vale? Si el valor del indicador cae por debajo del precio de la banda que yo le he puesto como alerta para eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Le doy a aceptar y ya tengo una condición. Entonces, cuando el flujo, si es cierto, irá hacia abajo, si es falso, irá hacia la derecha, ¿vale? El flujo. Entonces, si es cierto, ¿qué tiene que suceder? Pues si es cierto, lo que voy a hacer va a ser que voy a coger y voy a colocar stops, órdenes de comprar y de vender. Entonces, en este caso usaré el getHighest. Entonces, tengo que venir y usar una sentencia, le diré, vale, pues si eso ocurre, voy a poner órdenes en stop. Entonces, puedo ir directamente a la compraventa y le diré, tienes que comprar en stop y precio, diré, vas a comprar en esta variable. En el getHighest. ¿Vale? Le doy a aceptar y ya tengo mi sentencia de compra. ¿Vale? Entonces, uno esta flechita con esta. Vamos a ver. Ya le he dado una orden de compra. Siguiente, voy a dar una orden de venta. En stop también. Lo que voy a hacer va a ser ahora, además de eso, de dar una orden de compra en stop, voy a dar una orden de venta en stop. Y la voy a dar en el getLowest, que lo tenía por aquí, que te da el menor de las últimas n barras, ¿vale? Le voy a aceptar y aceptar. Uno el código. Y ya estaría. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos que si cuando el a de x esté por debajo de una banda, que podremos optimizar, voy a dar una orden de compra en la mayor de n barras hacia atrás y una orden de venta en la menor de n barras hacia atrás. ¿Vale? Eso es lo que tenemos ahora mismo. Con lo cual, directamente podemos compilar y empezar a ver cómo funciona. Por poner un ejemplo, ¿no? Le damos a compilar. N barra hacia atrás es, lo que he hecho ha sido,
para que vean una idea, en este ejemplo que estamos viendo, lo que he hecho ha sido coger y en un gráfico lo que he hecho ha sido decir, cuando el A de X, es decir, cuando el valor del indicador esté, es decir, cuando el A de X aplicado sobre un gráfico me dé menor de una banda, ¿vale? Lo que hago es que en ese momento, imaginaros que es aquí, en este punto, ¿no? Imaginaros que es este punto, ¿no? Es decir, el A de X viene por aquí, está por aquí, y la banda está aquí. Entonces llega un momento en el que corta, ¿vale? En este punto, ¿vale? Lo que le digo es, pon una banda hacia atrás, en la máxima de n barras hacia atrás, cada cosita esta es una barra, ¿vale? Entonces lo que estoy diciendo es ponerle como parámetro de optimización cuántas barras hacia atrás quiero contemplar en el estancamiento. Y le digo, cómprame en la máxima de esta n barra hacia atrás y en la mínima de esa n barra hacia atrás. En este caso sería esta. Entonces estoy acotando esta banda y esta banda. Entonces cuando el precio caiga por debajo de esta banda, se producirá una orden de compra. O sea, pongámosle stop de entrada en el máximo y en el mínimo de las últimas n barras. Exacto. Stop de compra en el máximo, stop de venta en el mínimo. ¿Vale? Sobre esa idea podéis trabajar porque es interesante y ahí haciendo modificaciones, esa idea por sí mismo no es que sea una idea, digamos, definitiva, pero haciendo variaciones sobre ella se pueden trabajar, se pueden hacer cosas interesantes, ¿vale? El problema que tenemos aquí ahora es que esto, bueno, ya he terminado. Esto tiene que ir a la nube, lo guarda, porque todo eso se queda guardado en la nube, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que lo que nos hace es fabricarnos, a ver, un momentito. Bueno, claro, ha fabricado, este código era un código que yo he preparado para trabajar esto mismo, pero de forma esto. Luego, si queréis, vemos el código, ¿vale? De lo que ha hecho esto. De hecho, si le doy a entorno de programación, lo que va a hacer va a ser abrirme el código. Mira, todo esto que nosotros hemos hecho ha generado este código, ¿vale? Este pues requiere cierta... Si alguien sabe programar o queréis que os dé cierta idea de cómo se programa, pues podemos hablar un poco de funciones y todo eso, pero entiendo que es bastante complejo. Entonces, lo bueno que tiene es que con lo otro podéis coger y hacer vuestro argumentario, es decir, ir probando ideas y luego podéis venir aquí y ver cómo se programan esas ideas, sencillamente mirar cómo están programadas. Esto en este caso está programado en .NET, pero en Visual Basic, ¿vale? Entonces, pues mira, aquí tienes, si el indicador A de X tal es menor que la banda, que es esta variable que habíamos puesto, compra, buy, tipo de at stop, un contrato, get highest, en fin, es lo mismo que hemos puesto antes, pero aquí, ¿vale? Bien, y ahora lo que podríamos hacer sería ver cómo funciona el sistema. Aquí tenemos el gráfico, por ejemplo, del DAX. Voy a coger bueno, vamos a poner el DAX, pero aquí no creo que funcione muy bien, pero bueno. Vamos a ponerlo para probarlo. Se llamaba esto RoboTrader, ¿no? Se llamaba el sistema, ¿no? RoboTrader 1, ¿no? Ejemplo, creo que era. Vale. Ya tenemos un ejemplo de cómo está funcionando esto. Aquí tenemos los parámetros. Y los parámetros no están funcionando correctamente porque no están adecuadamente enganchados. A ver. Bueno, esto tampoco tenemos que perder mucho tiempo porque la programación te puede tirar toda la tarde entera ahora depurando qué pasa. Simplemente para que hagáis una idea de cómo funciona. Es decir, aquí podéis coger y crear la lógica del sistema. Luego esto, si tenemos tutoriales de todo esto hay tutoriales para trabajar, y también creo por ahí algún libro, y luego está
la atención al cliente, pues que os van a ayudar en lo que necesitéis, ¿no? Hay una persona que se dedica a echar una mano en todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea que ahí vais a tener ayuda. Y luego también vamos a hacer, en la propia casa vamos a hacer cursos para aprender a programar. Así que, porque yo creo que al final todo esto, para resolverlo correctamente, pues tienes que coger y dedicarle algún tiempecillo y hacer el curso. No sé si dará tiempo para cuando vosotros creáis vaya a hacer esto, pero casi que a lo mejor si es posible incluso podríamos organizar, si hay gente interesada en hacer un curso previo para hacer sistemas, ¿vale? Vale, y luego ahora, ¿cómo funciona el sistema de autotrading? Me voy directamente ahora a la web, me voy a desconectar ya de aquí, porque la conexión es francamente muy mala, ¿vale? Voy a desconectar. Y me voy a conectar a esta. Vale. Esto que vamos a ver ahora está dentro de Visual Chart, pero tiene la ventaja de que también lo podéis ver en cualquier página web, ¿vale? Entonces, en la página web que tenéis, pues tenéis una cuenta virtual de Esfera Capital, ¿vale? Donde tenéis el dinero virtual también, ¿vale? Que podéis ver. Y aquí podéis seguir la operativa, lo que se hace, es decir, pues lo que se ejecuta, podéis ver las posiciones que tiene abierta el sistema, lo podéis ver todo. Entonces, en la parte de autotrading, ¿vale? Tenemos una parte que es estrategias, donde está el optimizador. Esta es la parte importante, digamos, de todo el sistema de autotrading de Visual Chart, es decir, el constructor de carteras, del que hablábamos antes, y el de estrategia. Entonces, en la parte de estrategias, para hacer una nueva optimización, simplemente el optimizador está en la nube. Quiere decir que, primero, tiene varias ventajas. Una, que si tiene varios ordenadores y con una sola licencia de Visual Chart pueda aprovechar toda esa potencia de cálculo para una sola optimización. Segundo, no tiene por qué estar siempre arrancado. Es decir, si el ordenador se para, lo apagas o lo que suceda, el optimizador se queda guardado en la nube, sabe todos los cálculos que ha hecho y continúa por donde lo dejó, ¿vale? Otra ventaja, pues se pueden hacer optimizaciones múltiples, por ejemplo. Voy a coger un sistema, este mismo. O sea, que el cálculo se hace en vuestros servidores. Sí, no, el cálculo se hace en local, pero el optimizador está en la nube. De manera que el Visual Chart trabaja como una herramienta de cálculo nada más, es como una estación de trabajo. Entonces, lo que hace es que el servidor le manda el juego de parámetros, le manda el código del sistema, Visual Chart calcula todo eso y le devuelve los resultados, ¿vale? Y entonces el optimizador de la nube es el que va guardando, haciendo todas las combinaciones, pruebas externas y todo eso que ahora veremos en qué consiste, ¿vale? Voy a poner un sistema que ya está probado, que funciona, etcétera, para optimizar, ¿vale? Entonces le das a siguiente, simplemente elige el sistema, luego elige el gráfico en el que quiere, el símbolo en el que quiere usar para optimizar. Aquí nosotros tenemos una serie de símbolos configurados, preconfigurados, con la ventaja siguiente: tiene las comisiones configuradas, ¿vale? Después tiene los deslizamientos, y esto es muy importante, configurados. Los deslizamientos son, porque claro, cuando tú estás operando en el mercado, una cosa es el valor teórico y otra cosa es el valor real. Entonces, no sé, ¿estáis familiarizados con los distintos tipos de órdenes? Stop, limitada, mercado, todo eso estáis familiarizados, ¿no? Entonces, si tú pones una orden aquí, ¿vale? Si la orden es de stop, ya sabes que el stop en algunos mercados líquidos se puede ejecutar este precio, pero hay veces que se te desliza la orden. Entonces, a lo mejor está entrando a este precio, ¿vale? Cuando una orden por lo mejor, si aquí tienen la horquilla de precios, aquí tienen la compra y aquí tienen la venta y aquí tienen la compra, ¿vale? Pues cuando una orden por lo mejor, ya sabes que hay veces que la horquilla, que el último, es decir, cuando se dispara la orden de compra, a veces el último está aquí, pero a veces está aquí, ¿vale? Entonces, normalmente te estás comiendo la horquilla. Entonces, esto se le llaman deslizamientos. Los deslizamientos son diferentes en función del tipo de orden. Si la orden es limitada, es decir, si yo estoy... Voy a borrar esto. Si la orden es limitada bueno, ahora si queréis lo podemos haber visto, son Visual Chart antes. Pero una orden limitada, si yo tengo aquí un gráfico, si aquí está el último precio,
La orden ilimitada es quiero vender por aquí a estos precios, vendo y compro por debajo. Entonces, las órdenes limitadas son de venta y de compra. Entonces, si yo pongo una orden de compra limitada, ¿vale? Mientras no se ejecute mi orden, el mercado no va a pasar hacia abajo, con lo cual siempre se va a ejecutar en el precio. Como mínimo voy a conseguir el precio. Entonces, los deslizamientos que he contemplado aquí son diferentes para órdenes por lo mejor, que estoy atacándole a la horquilla, para órdenes en stock, que es lo que veíamos antes, que no siempre se ejecutan en el precio, y para órdenes limitadas. Cada uno tiene configurado y ya están preconfigurados los distintos tipos de deslizamientos. Esto que parece poca cosa, pensad que los deslizamientos pueden ser perfectamente el 25% de la ganancia, incluso a veces más, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que si yo ya voy aquí con la diferencia entre positivo y negativo, si encima de todo mido mal los deslizamientos que tengo, directamente cuando lo pruebe en el mercado no va a funcionar, ¿vale? Puede ser un 30% de los resultados, 15, 30, 20 en función de la situación de mercado. Cuando el mercado es más volátil, hay mayores gaps, mayores deslizamientos. Es decir, la horquilla se abre y entonces hay mayores saltos en la ejecución, ¿vale? ¿Ventajas de usar este optimizador? Pues para mí la más importante de todas es que cuando hago una optimización puedo usar un rango de símbolos muy amplio. Es decir, puedo coger y optimizar en 15 o 20 o 30 símbolos a la vez simultáneamente, diferentes, con la ventaja de que el propio optimizador, cuando hay símbolos en los que ve que no va funcionando, el propio optimizador te va a descartar esos símbolos, con lo cual no vas a tener ni siquiera que hacer el trabajo manual de estar viendo y supervisando en qué símbolos sí funciona, en qué símbolos no funciona, para poner y quitar. Esto es importantísimo a la hora de trabajar, porque lo pones y te desentiende. Luego puedes estar con el móvil o con el portátil o lo que sea, viendo cómo va el trabajo. En este caso, por ejemplo, lo vamos a poner en 5 minutos, en índices. Y para que veáis el ejemplo, lo vamos a poner, por ejemplo, en el DAX, lo vamos a poner en el americano, en el Dow Jones. También tenéis, si os dais cuenta, a la derecha aquí vienen distintas configuraciones de horario. ¿Esto por qué? Porque cuando un símbolo tiene, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger y en función del horario de negociación hemos puesto todos los horarios que son lógicos. Es decir, por ejemplo, los americanos, pues bueno, los americanos quieren invertir en las que cuando está el mercado americano realmente abierto, o quiere invertir durante todo el día, ¿vale? Entonces están regulados. O por ejemplo en el europeo, quiere invertir en el Eurostoxx, por ejemplo, desde que empieza hasta que acaba por la noche, o quiere invertir solo, por ejemplo, en el periodo en el que están las acciones cotizando y funcionando. Entonces hay distintas configuraciones de símbolos. No obstante, luego cada uno puede configurar sus propios símbolos con sus propios minutos, con sus propias comisiones y con sus propias historias. Pero todo esto que hay aquí está estandarizado y hay una lógica y una razón detrás. Además son los que sirven para luego ponerlo en el autotrading, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo en el DAX, vamos a ponerlo, por ejemplo, en el IBEX también, en el CAC, en el Eurostoxx, ¿vale? Y, por ejemplo, en esos 4 o 5 símbolos. Entonces, le da a iniciar, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí ni siquiera estoy utilizando Visual Chart, estoy utilizando un navegador. Entonces, ¿esto dónde se va a poner a trabajar ahora mismo? Pues no sé, pero creo que me he dejado algún ordenador abierto con estas claves. Seguramente si me he dejado, creo que me he dejado un ordenador abierto en la oficina. Entonces, si está ese ordenador abierto, pues lo que va a hacer va a ser mandarle la información de lo que quiero optimizar, como está con mi clave, se va a poner a trabajar y ahí está funcionando. Y en este portátil ni siquiera estaría optimizando, ¿vale? Hasta que arranque, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser mirar en las estrategias de Team Trading. Aquí tenéis todas las que hay ahora mismo activas, ¿vale? O sea, que han pasado por los filtros, en fin, que pueden ser vendidas y con las que se puede operar. Mira, aquí tengo, por ejemplo, la misma que habíamos visto antes. Bueno. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Esta es la que estábamos optimizando, ¿vale?
Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para resolver el problema del overfitting que hablábamos antes, ¿vale? Luego ya veremos que el problema del overfitting jamás está resuelto completamente, ¿no? Pero bueno, para tratar de paliarlo y tratar de llevarlo hacia adelante, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo hemos resuelto nosotros la situación? Lo que hemos hecho ha sido coger y decir, hay dos formas de trabajar en el work for work, ¿no? Que me imagino que estaréis familiarizados con ellos, que es, o sea, para resolver el problema del overfitting lo que tengo que hacer es coger y probar el sistema en una parte del histórico, ¿vale? O sea, la mejor forma de no engañarte, en teoría, porque luego ya veremos que eso de no engañarte nunca existe en el algoritmo, ¿vale? Pero la mejor forma de no engañarte cuando estás trabajando con algoritmos, ¿cuál es? Cojo una parte del... Imaginaos que estos son 10 años de histórico, ¿vale? Pues la mejor forma sería decir, cojo esta parte del histórico, optimizo, veo cuáles son los mejores resultados y luego pruebo en esta parte. Prueba externa. Después, cojo esta parte del histórico, ¿vale? Optimizo y valido en esta parte. Cojo esta parte, ¿vale? Por eso se llama work forward, ¿vale? Voy hacia adelante, es decir, voy optimizando, haciendo sucesivas optimizaciones, optimizo, pruebo, optimizo, pruebo, optimizo, pruebo, ¿vale? Eso significa, ¿qué significa esto? Que los resultados que yo mido y que doy como veraces son los que he obtenido en prueba externa, no los que obtuve en la optimización. En la optimización del sistema podía decir que tenía una SAR ratio de 1,35, pero luego en la prueba externa solo de 0,95. ¿Vale? Entonces el resultado veraz es este. ¿Por qué? Porque este es el resultado de haber experimentado o sea, este es el resultado del sistema en un ambiente que él desconocía por completo, ¿vale? Que el propio algoritmo nunca había sido entrenado en él, ¿no? Es decir, desconocía, ¿vale? ¿Qué variación de esto hemos hecho nosotros? Y la hemos hecho porque hemos comprobado, evidentemente, que da los mismos resultados que ir hacia adelante. Pues lo que hemos hecho ha sido coger y para aprovechar mejor el histórico y tener más periodos de prueba externa, por ejemplo, pensáis que hay mercancías que están, digamos, con históricos saludables desde prácticamente 2007-2008. Entonces, incluso algunas menos, hay algunas que están desde 2009 con históricos que más o menos sean válidos, con lo cual no tienen mucho histórico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido lo mismo que hacíamos antes. Aquí tengo mi histórico, lo hemos compartimentado, como veis ahí, en 20 trozos, ¿vale? Y lo que hacemos es, y da los mismos resultados, es decir, digamos que el sistema pierde de optimización a prueba externa lo mismo que ir solo hacia adelante. Lo que hacemos básicamente es, pues coge y dice, bueno, pues para este periodo, para validar el sistema de este periodo, utilizo la optimización hecha en este periodo. Para validar este, hasta aquí normal, ¿no? Para validar este. Pero cuando ya vienes por aquí, lo que hago es que uso este, y también uso este. ¿Vale? Perdón. ¿Por qué? Porque está demostrado que si deja una ventana suficientemente amplia aquí, para que no te contamine los resultados, concretamente 1 año y medio, esto y lo otro dan el mismo resultado, ¿vale? Es decir, son equiparables. Y tienen la ventaja de que tiene más histórico en prueba externa, ¿vale? Está mejor probado el sistema y además tienen un rango de símbolos mucho más amplio para utilizar, ¿vale? De manera que para los resultados de este periodo, donde el sistema pierde, se utilizaron desde aquí hacia adelante este trozo y este trozo de histórico, ¿vale? Y para este último periodo, pues lógicamente se utilizó desde aquí hacia atrás. Pero para este periodo, que también lo tengo en prueba externa, utilicé este trocito de aquí y luego desde aquí en adelante, ¿vale? Esa es la forma de trabajar con sistemas.
Luego, de cada uno de los sistemas, nosotros lo que hacemos es que guardamos 20 representaciones de ese sistema. Además, 20 representaciones, 20 juegos de parámetros y además 20 juegos de parámetros descorrelacionados entre sí. Es decir, si un sistema, modificando sus parámetros, puede obtener resultados dispares, y muchas veces sucede, ¿no? Es decir, imaginaos que esta es la línea de ganancia, no hace falta, es solamente una pequeña S. Imaginaos que esta es la línea de ganancia de un sistema. Todos los negocios enlazados uno detrás de otro. Pues imaginaros que con otro juego de parámetros hace esto. ¿Vale? Entonces, si caso estas líneas, el resultado que voy a obtener es mejor. Pero no solo eso, sino que la validez del sistema, teniendo en cuenta líneas más diferentes, se aproximará más a lo que luego puedo esperar en el futuro que si solo tengo una que es la mejor. ¿Vale? Entonces, con eso lo que se busca es darle más robustez y también tener más cosas con las que invertir, porque cuando tienes mucha cantidad de dinero, pues lógicamente también necesitas más cantidad de puntos de entrada diferentes para evitar que los deslizamientos sean muy grandes, ¿vale? Bien, estas son las líneas del sistema. ¿Y qué variables son las que nosotros estamos utilizando y a las que le damos importancia? Por las que decía antes. Sharpe ratio, ¿vale? Que es el cociente entre la ganancia y menos los tipos de interés y la volatilidad. La ganancia anualizada, que aunque no es una variable que tengamos en cuenta, como os dije antes, para tener para saber si el sistema finalmente tiene que estar o no, obviamente hay que darla. El VAR 95, esto es muy importante, esta es la variable que realmente nosotros usamos de riesgo. El VAR 95 básicamente viene a ser... ¿estáis familiarizados con el término del VAR? El VAR es la probabilidad de máxima pérdida posible, la probabilidad de pérdida en la máxima pérdida posible con una confianza en un intervalo dado, ¿vale? Es decir, si tengo un VAR 95 de 10.000 euros a un año, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que con una probabilidad del 95%, ¿vale?, mi pérdida máxima no va a exceder de 10.000 euros a un año vista, ¿vale? ¿Por qué usamos una medida de probabilidad? Porque el VAR está relacionado con la volatilidad, ¿vale? El VAR y la volatilidad básicamente son la misma cosa. De hecho, el VAR 95 son dos desviaciones estándar creo que son dos, ¿no? Sí, serían la contemplación, o sea, los datos contenidos en dos desviaciones estándar, ¿vale? Con lo cual, pues usamos probabilidades, porque nunca vamos a saber, o sea, porque la serie de pérdidas máximas y todo eso dijimos que no tenía ninguna validez. Dime. ¿El VAR 95 lo estás aplicando a los resultados, o sea, a los trades, o es una escala temporal? El VAR 95, no, el VAR 95 es exactamente la desviación estándar multiplicado por 1,4 no sé qué, según la tabla de la distribución normal, y eso es, básicamente. ¿Me refiero a tu cálculo puedes tenerlo sobre los trades? Sí. ¿O tú puedes tenerlo a nivel...? No, siempre sobre los negocios. Es decir, el VAR 95 básicamente sería, por decirlo de alguna forma sencilla, sería ordeno todos los negocios, ¿vale? De menor a mayor, aquí tengo menos no sé cuánto, y entonces cojo el 5% de todos esos negocios, ¿vale? Me cojo el 5% y el valor de este negocio es el VAR 95, ¿vale? Y si yo cojo todos los negocios del algoritmo, los ordeno de menor a mayor, si me cojo el percentil 5, es el VAR 95, ¿vale? El número que me dé esto, por ejemplo, imagínate lo que es menos 700 euros, ese es el VAR 95 a un día, o si lo calculo negocio a negocio, de todos los negocios. Nosotros los cálculos los hacemos normalmente día a día. Entonces, una vez que tengo el VAR 95 a un día, que en este caso sería menos 700 euros, para anualizarlo, lo multiplico por raíz del número de días en el que quiero hacerlo. Es decir, si es de un año, por raíz de 220 y algo, ¿no? Que sean los días...
252 días, que son los que normalmente opera el mercado, ¿vale? Entonces, si tengo un bar de 700, ¿vale? Multiplicado por raíz de 252, que es 15,7, ¿no? O 15,8, por ahí así, pues me va a dar el bar anualizado, la pérdida por anualizado. ¿Que quiero hacerlo a 2 años? Pues multiplico por raíz de 604, ¿vale? Pero normalmente se utiliza 1 año, ¿vale? Pero bueno, estos son matemáticas, digamos, básicas que la podéis consultar por ahí en la Wikipedia, por ahí en algún sitio donde os documentéis, ¿vale? Entonces, tenemos variables y luego la fiabilidad semestral, que eso es un dato al que nosotros también le damos importancia, ¿vale? Entonces, no sé si habrá arrancado ya el sistema. No, estaba aquí. A ver si ha arrancado. Mira, fíjate, efectivamente, os dais cuenta, tenía el ordenador arrancado y entonces está trabajando en todos los símbolos, ¿vale? Y en el momento en el que haya símbolos en los que el sistema no tire, no funcione, directamente los va a quitar. Los va a quitar solo, es decir, van a desaparecer de la pantalla. Y solo se van a quedar aquellos en los que sí funciona. ¿Vale? Este sistema, como yo lo conozco, pues lógicamente el IBE lo va a quitar y el DAX, pues probablemente lo quite también. ¿Vale? Lo que va haciendo es, a medida que van creciendo el número de optimizaciones, tenemos ya una escala definida, es decir, si un algoritmo, cuando llega, por ejemplo, a 700, no sé exactamente cómo va, pero si llega a 700 y no ha conseguido resultados positivos, no tiene sentido. Es decir, por mucho que queráis optimizar una estrategia, si en 700 no tienes tú un juego de parámetros, o sea, 25 juegos de parámetros que sean capaces de estar por encima de 0, aunque te pasen la vida entera optimizando el algoritmo, no va a funcionar. Y estamos hablando, incluso en los 200, 300 primeros tiradas, ya te va a dar la pista de por dónde va el tema, si el algoritmo va a funcionar o no va a funcionar. O sea, que no hay que complicarse la vida tirándote ahí haciendo 500.000 optimizaciones ni nada de eso, ¿vale? Entonces, sí. Y el propio optimizador es que me estoy quedando gratamente sorprendido del optimizador entiendo que ya está haciendo el walk forward y todo. Sí. Sí. Mira, de hecho, mira, vamos a ponerlo para que lo veáis cómo va evolucionando. Mira, ahora mismo está trabajando y entonces en o sea, a medida si os dais cuenta, mira, aquí no hay todavía 25 juegos de parámetros. Solo he encontrado estos que tienen un filtro por encima de 0 para poder estar ahí, ¿vale? Entonces, a medida que vaya haciendo la optimización, irá sustituyendo unos parámetros por otros, ¿vale? En función de lo que decíamos antes de la descorrelación, ¿vale? Es decir, busca parámetros lo más diferentes entre sí que funcionen, ¿vale? Para que sea lo más representativo posible del algoritmo, ¿vale? Y entonces, si os dais cuenta, este sistema y el otro son diferentes. Es decir, este que está optimizándose y el que ya está optimizado son diferentes. Te va a dar resultados diferentes y va a ir cambiando. Pero ¿y cómo usa el walk forward? O sea, ¿está seleccionando también por los resultados del walk forward? Sí. Es que los resultados estos que hay solo son del walk forward. Claro, pero si con los descorrelacionados, los mejores del walk forward, también están haciendo optimización sobre el walk forward. Sí. No, ahora te digo. Porque entonces vas a sobreoptimizar también el periodo outsample. Antes te he dicho, nunca va a estar libre del acople y del overfitting. Es decir, efectivamente tienes razón. Pero luego, para solucionar eso, luego te diré que a la hora de construir el portfolio, nosotros cuando trabajamos con las estadísticas, aunque tú estás viendo aquí los 20 resultados mejores, nosotros estamos guardando todos los resultados por encima de 0 de ese sistema. En realidad ahora es por encima de menos algo, ¿vale? ¿Para qué? Para que a la hora de contemplar la construcción del portfolio o sea, siempre que nosotros hacemos pruebas de construcción de portfolio, ¿vale? Nosotros estamos teniendo en cuenta de cada sistema todos sus resultados. ¿Para qué? Porque luego realmente donde te la juegas, hasta aquí todavía va acoplado. Es decir, realmente un sistema, para que funcione algo, tiene que funcionar una inercia. Es decir, tú tienes el mercado que está funcionando de una determinada manera, el sistema se está acoplando perfectamente al mercado y lo único que le pide al sistema es que mantenga esa inercia durante un tiempo. Pues bien, en medir esa inercia es donde te va la vida. Porque el resto es
una amalgama acoplada, ¿vale? Y aleatoria, ¿vale? E incluso cuando veamos luego los resultados del portfolio, nosotros damos un resultado que es la media de todos los portfolios obtenidos, pero realmente lo que a ti te cabe esperar en la realidad es una media con una dispersión a su vez, ¿vale? Es decir, puedes tener un resultado promedio de decir mi conjunto de sistemas va a ganar un 25% cada año, ¿vale? Pero la realidad es que puede estar entre un más 50 y un menos 2, por ejemplo, por hacerte una idea, ¿vale? A un año vista. O sea que luego tú das la media, dices, vale, nosotros damos la media, pero realmente hay una dispersión. Lo que pasa es que esa dispersión es difícil de explicar a la mayor parte de gente, y si la pusiera gráficamente ni siquiera la entendería la mayor parte de la gente. Pero sí, tienes razón. Es decir, o sea, ya te he dicho antes que nunca te va, o sea, siempre que haces algo, o sea, en el momento en el que tú haces algo para filtrar un símbolo, un instrumento financiero, en ese momento estás metiendo un seco y estás metiendo un acople. Es decir, en ese momento estás metiendo algo que puede dejar de funcionar en cualquier momento, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que nos quedamos con 25 juegos de parámetros descorrelacionados, pero efectivamente, es decir, ahí lo que sí hacemos es, a la hora de dar la estadística final del portfolio, aquellos sistemas que no han conseguido ganar, los incluimos en la estadística también. ¿Entendéis esto lo que quiero decir con esto, ¿no? Es decir, en la estadística global que hacemos de Team Trading, ahora os explicaré porque es un proceso complejo cómo se construyen los portfolios, nosotros metemos todos los sistemas que han ganado, pero también metemos los sistemas que no han ganado. Y eso ¿Vale? hablas para esa estadística, ¿te refieres a la hora de luego hacer un... Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para optimizar un sistema, ahora vamos a hacer un word for word para la construcción del portfolio, para la mezcla de distintas líneas, de distintos algoritmos, ¿vale? Y en esa construcción de algoritmos, nosotros, en la estadística de Team Trading, es decir, en los portfolios que nosotros construimos, sí contemplamos sistemas que no han ganado, ¿vale? Otra cosa es que tú metas solo tu sistema y hagas una cosa particular manual en la que obviamente no van a estar contemplados esos sistemas, ¿vale? Si construyes tú el portfolio manualmente, pero nosotros sí contemplamos la estadística global, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer entonces, una vez que tenemos, este sería, digamos, el ladrillo básico con el que luego vamos a construir el portfolio. El ladrillo básico son una serie de 20 pruebas externas con 20 juegos de parámetros en cada una de esas pruebas externas, ¿vale? Luego, para construir el portfolio, a ver, una cosa que quiero ver. Todavía sigue manteniendo toda la estadística, pero a lo largo del tiempo, si finalmente no funciona, directamente la quitará, ¿vale? Los que, de hecho, hemos puesto, no serán 5 o 6, y solo quedan 4 de momento, ¿vale? Y 2 de ellos yo sabía ya que funcionaban, ¿no? Lógicamente lo he puesto por eso, ¿vale? Vale, estos serían los sistemas. Yo aquí puedo añadir en mis sistemas tantos algoritmos como yo quiera. Aquí puedo tener, pues, depende ya de mi creatividad, 15, 20, 30, 40, los que sean, ¿vale? Y luego nos vendríamos a las carteras, ¿vale? Hay dos formas de crear una cartera. Una, lo que hablaba antes, manual, es decir, yo la creo manual y yo cojo y le digo qué algoritmo quiero, voy añadiendo algoritmos, con qué parámetros, y lo hago manualmente. Yo digo, bueno, pues quiero coger y poner tal sistema con estos parámetros, entonces lo añado, ¿vale? Si queréis podemos hacer un ejemplo. El capital a invertir. En el caso de las carteras manuales, el capital a invertir no es significativo porque solo va a valer para estadística, pero no actúa con él. En el caso de las de Team Trading sí veremos que es significativo, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, 100.000 euros. Vale, y ya lo tendría creado, ¿no? Esto sería una cartera manual, entonces ahora tengo que coger y añadir estrategias. Pues como hacíamos antes, ¿no? Es decir, pues puedo decir la DXCOM, por ejemplo, este sistema que es malísimo. Es que no sé si estarán... Vale, vamos a añadir el Kenki, por ejemplo. Entonces digo, bueno, pues quiero coger y añadir este sistema, como decíamos antes, lo voy a añadir en el Eurostock, por ejemplo.
Esto es un ejemplo de cómo lo haría yo manual, que probablemente será lo que tendréis que hacer vosotros, ¿no? Bueno, no tendríais que hacer, de hecho no tendríais que hacer esto, ¿vale? O sea, yo os muestro el camino cómo hacerlo, pero no es esto lo que luego os diré que tendréis que hacer, ¿no? Lo voy a, por ejemplo, poner en el otro. Entonces le digo siguiente, elijo el juego de parámetros, voy a dejar estos mismos por defecto, el número de contratos que quiero y le voy a añadir estrategia, ¿vale? Entonces ya tengo la estrategia añadida y voy añadiendo tantos como yo quiera, ¿vale? Puedo ir añadiendo uno, otro y la combinación que a mí me dé la gana, de sistema y combinación de parámetros. Y la otra forma de hacerlo es crear un gestor team trading, que le llamamos nosotros, que es un gestor automatizado de cartera, es decir, te crea las carteras automáticamente y las crea con los criterios que ahora os voy a ir diciendo, ¿vale? Vamos a poner aquí RoboTrader. ¿Qué capital a invertir vaya a tener para la prueba? 1 millón. 1 millón está bien. Y el riesgo lo define el usuario, ¿no? Vale. Una de las cosas, digamos, bonitas de este constructor de portfolio, ¿vale? Es que te permite construir una cartera basada en un riesgo. Es decir, tú le vas a meter como input cuánto dinero quieres arriesgar, ¿vale? Y a partir de ese dato te va a construir una cartera adecuada para ese riesgo, ¿vale? Cosa que no es nada fácil, ¿vale? O sea, porque estamos moviendo, luego ahora veremos dificultades que hay, ¿no? Pues nos movemos con futuros con distinto nominal, estrategias con distinta volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces, elijo el porcentaje de riesgo. Si el dinero es virtual, mi consejo es que o lo juguéis todo, ¿vale? Porque cuanto más pasta tiene el portfolio y más número de cosas diferentes hay, más posibilidades hay de que funcione, ¿vale? Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, 50%. Y eso por ser prudente. Me pillan una fase de depre y entonces estoy un poco conservado. Vale, luego, esta parte es muy importante. Aquí tenemos un check para decidir si queremos usar la estrategia de la comunidad. Para el que no consiga una estrategia, esto es una buena solución. El que no tenga nada suyo, pues, o ya si vuestro profesor quiere prohibirlo, pues eso ya depende del criterio que se quiera seguir, ¿no? Entonces, aquí tienen la opción, si desmarcas este check, lo que estarías haciendo sería usar solo tus estrategias, ¿vale? Las que tengas tus optimizaciones terminadas, ¿vale? Si tú, como hemos hecho antes, hemos puesto una serie de optimizaciones y luego el constructor solo va a usar los resultados de esas optimizaciones, no va a usar ninguna otra cosa, ¿sí? Entonces, cada vez que alguien optimiza sus sistemas, ¿quedan ahí guardados en la nube a disposición de todo el mundo? No. Las optimizaciones que están disponibles en Team Trading son optimizaciones que hemos hecho nosotros. Yo no conozco los códigos, ¿vale? Pero sí he hecho yo la optimización. Es decir, ahora veremos que para poder estar disponible la estrategia en Team Trading hay que, lo que nosotros llamamos, venderla. Es decir, le da a vender, no comparte nunca el código, lo único que hace es que comparte la utilización de la estrategia, es decir, no el código, sino digamos la DLL, que tampoco la comparte, porque eso está en la nube y luego se pone en un servidor allí y se pone a funcionar para el usuario. Comparte la DLL, pero la optimización sí la hemos hecho nosotros, ¿vale? Es decir, y nosotros tenemos que optimizar el sistema porque, y además, el sistema en el momento en el que lo vendes queda bloqueado. Es decir, no se puede modificar ya. No te acabo de entender. A ver, cuando tú chequeas eso, usar las mejores estrategias de la comunidad. Está usando sistemas que han sido vendidos por alguien, ¿vale? Y que están bloqueados, que no se pueden modificar, ¿vale? Entonces, y han sido optimizados por Visual Chart. Sí, como todo, ¿no? No, como todo no. Que han sido optimizados, perdón, me he explicado más. Han sido optimizados por el equipo de Visual Chart, por personas de Visual Chart, por decirlo de alguna manera. Son las que han puesto las optimizaciones. No tienen los sistemas, pero sí pueden optimizarlo, porque tienen permiso para hacerlo porque el cliente lo ha vendido, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que no está hecho al albur, sino que está hecho con un trabajo, digamos, muy medido, controlado, para que no haya exceso, ¿vale? O no exceso, sino para que no haya cosas raras, sino para tener nosotros el control de que al menos, aunque no tengamos acceso al código, sí sabemos los resultados estadísticos previos, sabemos si el sistema funciona, le hacemos algunos test a los resultados estadísticos para saber si hay overfitting o no hay overfitting, es decir, hacemos una serie de pruebas
que nos sirven para validar también un poco el tema de los sistemas, ¿vale? Entonces, si no hace eso, si no usas los de la comunidad, estará usando tus optimizaciones. Y si usas las de la comunidad, tienes que pagar por cada... Se paga por orden ejecutada, ¿vale? Lo que pasa es que ahora vosotros podríais usarlo y ponerlo en un servidor virtual. Si está en un servidor virtual, obviamente no van a cobrar nada. Es como, o sea, no se considera válido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque tú del sistema realmente no puedes ver nada, ni siquiera ves los stores, no ves nada. Ahora luego conectaremos un modelo para que lo veáis, pero tú no ves nada. Y tú lo único que estás viendo allí son las órdenes activas del sistema y cómo va operando, y si va ganando o va perdiendo, pero tú no sabes nada de lo que hay detrás ni de nada, ¿vale? Entonces, en vuestro caso, pues desmarcáis esto y con las optimizaciones que estén terminadas, ¿vale? Pues construiréis un portfolio, ¿vale? Aquí tenéis la SHARP ratio mínima, ¿vale? Con la que, por si queréis hacer un filtro de SHARP ratio, ¿vale? Esto realmente no es una variable significativa, pero bueno, se puso al principio y la hemos dejado. No es muy significativo. Realmente si optimizas con 50, con 60, con 70, con 80, incluso conforme te vas subiendo hacia arriba, no es que no pierde, no empeora el resultado porque sea peor optimizar con una SHARP ratio mayor, sino empeora porque reduce el número de cosas con las que estás invirtiendo. La regla siempre va a ser invertir con el mayor número de cosas posible, ¿vale? Vale, le damos a crear. ¿Y ahora qué proceso lleva esto? Pues vale, esto lleva un proceso en el que lo primero que hace es coger y filtrar de todo lo que hay en la comunidad, digamos, que sea apto, que haya sido validado, que haya sido optimizado por nosotros, o si está utilizando otras estrategias, pues de lo que tenga, de las optimizaciones terminadas que tiene, lo que va a hacer va a ser filtrar estrategias, va a hacer un filtro previo, va a quitar aquellas combinaciones símbolo-sistema que no están funcionando en este momento, ¿vale? Y tú dirás, ¿eso es un acople? Todo lo que hagas será un acople, ¿vale? De todas formas, o sea, nosotros lo que hemos visto es que de todo lo que tengo, no tengo allí la tiza. De todas las cosas, nosotros cuando hacemos pruebas, aquí hacemos lo que yo os comentaba antes. Lo que hacemos es que las pruebas las hago con todo tipo de estrategias. Es decir, si yo hago un filtro, para considerar ese filtro, primero de todo, ¿cómo nos protegemos, entre comillas, nosotros de eso? Pues muy sencillo, cogemos aleatoriamente, partimos por la mitad de la línea de un sitio, cuando llamo línea a combinación estrategia símbolo, combinación parámetro, estrategia, símbolo, esa combinación yo le llamo línea, porque al final es una línea de resultados. El 50% a un lado, 50% al otro. Entonces cojo y hago una prueba, pero siempre nos va a quedar el acople, ahora te diré dónde está. Entonces hago una prueba y cojo y meto aquí todas las líneas ganadoras y las perdedoras, las meto todas. Con eso diseño un sistema de filtrado, ¿vale? Y después de tener ese sistema de filtrado, lo pruebo aquí. ¿Para qué? Para saber si es consistente. Simplemente si algo funciona en 3.500 cosas y lo pruebo en otras 3.500 y funciona igual, lo que me dice es que lo que estoy haciendo tiene cierta consistencia. Pero no deja de ser un acople. ¿Por qué? Porque si no me hubiera gustado, habría buscado otro, ¿vale? Con lo cual siempre hay un acople, pero al menos tienen la garantía de que algo que funcionaba en una muestra, en otra ha llegado a las pruebas y también ha funcionado, ¿vale? Dime. Una pregunta, el algoritmo de selección que estás diciendo es en base a algo interno vuestro, Sí. o es porcentual, o en base a resultado, o en base a... Nosotros usamos dos filtros en dos momentos. Uno al principio, cuando seleccionamos las líneas, ¿vale? Y después otro, cuando voy a construir el portfolio. Y no voy a decir nada de ninguno de los dos, ¿vale? Porque realmente eso es lo que aporta valor a Team Trading, ¿vale? Además, moriría, no quiero morir tan joven. ¿Eh? ¿Qué ocurre con los sistemas que no son generalistas?
¿Qué significa que no son generalistas? Pues que hay sistemas que están diseñados únicamente para índices. No pasa nada. Hay sistemas que funcionan únicamente en unos cuantos índices. No pasa nada. No pasa nada, no salen descartados. Incluso normalmente un sistema es muy difícil que no funcione en más de una cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos símbolos que tienen correlaciones muy fuertes. Por ejemplo, si algo funciona en el Eurostoxx, por ejemplo, tiene muchas probabilidades de funcionarte en el CAC, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, esos dos símbolos se funcionan de una forma muy parecida, tienen comportamientos estéticas parecidas. Te puede funcionar también a lo mejor en el SP, ¿vale? En el mini SP. Si algo funciona en el IBEX, pues sabes que te va a funcionar en el MIPTEL, te va a funcionar en el AEX y probablemente te pueda funcionar en algún americano, en el Russell o alguna cosa de estas recortado, alguna cosa de estas podría funcionarte también, ¿vale? Entonces es muy difícil que algo se quede solamente en un símbolo, es muy muy difícil. Ya lo veréis cuando probéis listados completos de símbolos, como al final termina por adaptarse a más de uno. Pero no importa, te da igual, porque al final nosotros para ver o sea, nosotros lo que miramos no es solamente el tema del acople, que ya más o menos lo tenemos controlado o parcialmente controlado. Nosotros lo que miramos es si ha habido malicia o no en el diseñador a la hora de hacer el sistema, ¿vale? Eso es lo que miramos y para eso tenemos una serie de variables, que tampoco voy a decir lógicamente, para que no las saltéis, pero tenemos una serie de pruebas y de variables que nos miden si ha habido malicia a la hora de diseñarlo. Claro, efectivamente. Entonces miramos para asegurarnos de que no has cogido, has hecho lo que he dicho antes, ¿no? Que es decir, si funciona de 200 a 205 perfectamente, como un pebble, vamos, funciona de puta madre, ¿no? Pero luego ya lo sacas de aquí y falla, ¿no? Entonces eso lo vamos a controlar, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, hay variables estadísticas que te lo van a decir, ¿vale? Entonces, eso es lo que controlamos, porque nosotros no tenemos acceso al código. Luego, lógicamente, los sistemas antes de ponerlo en producción se dejan tiempo en prueba externa para ver cómo funciona en tiempo real, para ver que las órdenes que no cruza stock, bueno, cruza stock no porque Visual Chart te lo impide, ¿no? Pero que no hace cosas raras, que no se meten en situaciones de mercado que no estaban contempladas. Decía, a lo mejor se tiene un mes, 2 meses puesto ahí funcionando tranquilamente y viendo cómo da órdenes y vas verificando y ver que se parece la estadística de negocio. Por ejemplo, no puede ser que aquí haga 3 negocios todos los días y que luego aquí haga uno toda la semana, ¿entiendes? Es decir, eso no tiene sentido. Entonces se verifica que haya una correspondencia sana entre una parte y la otra, ¿no? Y una vez que está hecho eso y se pasa a todas las pruebas estadísticas, pues ya se pasa a producción, ¿vale? Luego, una vez que tenemos el filtro, ¿vale? Lo que hacemos es, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido coger una cantidad de estrategias y apartarlas, porque no nos gustaban, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, esto no sería un filtro, esto sería una ponderación en función de una variable, en función de las 3 o 4 cosas que os he dicho al principio, ¿vale? Solo voy a decir eso. De las 3 o 4 cosas que he dicho al principio, de los secos y de toda esta historia. Y en función de todo eso, se cogen y se ponderan más unas líneas que otras. ¿Por qué? Porque consideramos que unas están más cerca de un seco positivo, favorable para ellas, y otras menos, ¿vale? Y todo eso hemos hecho lo mismo. 50%, un lado, tal, se prueba, se verifica, etc. Bien. ¿Tiene que ver con los señales de mercado? ¿Con qué? ¿Tiene que ver con que estemos en una volatilidad? No voy a decir nada de eso, he dicho que tiene que ver con los secos. Pero simplemente hacemos, lo siento, pero es que es verdad, es que el valor intrínseco, porque todo lo demás que he dicho es lo que hacen las demás plataformas. Entonces, esto lo que hace diferente es eso, es coger y tener un mecanismo de filtro para hacer eso. Entonces, una vez que tiene eso, esa ponderación, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es simplemente aplicamos, creo que es el coeficiente de Gini, se llama. No sé si estáis familiarizados con él, ¿no? Es decir, el que mide la distribución de la riqueza, ¿no? Y Gini, sí. Gini, sí, Gini. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos simplemente, ¿por qué? ¿Qué nos permite eso? Pues a ver, en este caso, saber si hay sistemas ricos y sistemas pobres, ¿no?
No, pero lo que nos permite, y esto realmente no es sencillo de tratar, porque pensar que, o sea, lo que buscamos con esto es la máxima diversificación posible, puesto que yo no soy capaz de establecer o sea, como yo no sé qué líneas tienen más probabilidades de ganar en los siguientes 6 meses, ¿vale? Lo que tengo que hacer es abrirme lo máximo posible, es decir, distribuir mi cartera lo máximo posible, ¿vale? Porque eso es lo único que me puede dar cierta garantía de que voy a tener al menos, si la mayoría de las líneas ganan, voy a estar ahí. ¿Qué dificultad tiene hacer esto? Pues mira, hay una dificultad importante, y es que yo no trabajo con acciones, por ejemplo. Es decir, una acción te dice, bueno, pues y si trabajo con acciones puedo decir, le meto 5.000 a todas, ¿vale? 5.000 euros a todas y aquí para después lo he resuelto mi problema. Me he distribuido lo máximo posible y ya está. Pero cuando trabajas con derivados, estás trabajando, primero, con volatilidad, o sea, con subyacentes diferentes y valor por punto diferente y nominal diferente, es decir, un DAX vale 111.000 o 120.000 euros por contrato y ¿cuánto? ¿El DAX está en cuánto? Ah, bueno, sí, porque son 20 euros por, bueno, sí, el doble, sí, estaba poniendo los días, sí, efectivamente. Vale 200 y pico mil euros, 230, 220, 230.000 euros por cada contrato que compro y vendo, y un Eurostock estará en 311.000 o 300, no sé cómo habrá terminado, en 311.000, 300, o sea, perdón, en 30.000, 31.000, 32.000 euros. Entonces, claro, casar churras con Marina, es decir, caso un nominal de 100.000 con otro, pero no solo sé que hay la dificultad. Como habíamos visto al principio, en realidad yo no estoy trabajando con el subyacente que me da ese nominal, sino que estoy trabajando con un algoritmo que a su vez trocea ese subyacente y me deja una volatilidad suya particular. Entonces tengo que tener en cuenta, a la hora de calcular ese índice de Gini, intentar hacer bloques de volatilidad subyacente equiparables, ¿vale? Es decir, a lo mejor tengo que hacer un bloque de 7 Eurostock, no, perdón, 7 Eurex en el sistema X, ¿vale? 7 euros en el sistema X, y eso me da lo mismo que un DAX con el sistema Y, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, tengo que hacer volúmenes, unidades de volatilidad, ¿vale? Unidades semejantes de volatilidad, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues muy sencillo. Calculo el índice o el coeficiente de Gini para la barra 1 y con él invierto en el día 2. Aquí sí hacemos un Wolf Forward. Otro, y voy haciendo cada día, eso es lo que está haciendo ahora. Cada día voy invirtiendo, hago el índice de Gini e invierto en el siguiente. Entonces estoy haciendo un Wolf Forward hacia adelante, ¿vale? Es decir, el resultado que tengo, ¿no? Pues un resultado aproximado, ¿no? ¿Y por qué digo aproximado? Porque realmente, es decir, cuando nosotros hemos trabajado para ver la validez real de lo que estamos haciendo, por ejemplo, de ese índice de Gini, etcétera, la realidad es que, o sea, la única realidad que tú tienes debajo, el fuego que tú tienes debajo de tus brasas es el siguiente. Es decir, tú tienes que considerar que tienes, haciendo una combinación aleatoria de X sistemas de tu muestra, podrías tener este resultado. No, eso no es problema. No, porque eso se ve que ha terminado, entonces iba a tener el resultado, entonces se ve que el navegador es lo que sea. ¿Vale? Esto es lo que os decía. Es decir, si tú coges muestras aleatorias de todas las líneas de los sistemas que tienes y las combinas aleatoriamente, todas las combinaciones probablemente irán hacia arriba, pero luego tienen una dispersión, ¿vale?, que es incontrolable. Nosotros lo que estamos dando ahí es la media. Decimos, esta es la media. Pero realmente, de ahí lo que te puede valer es la volatilidad, que sabes que se va a seguir dando, y por lo tanto el riesgo, y en ganancia tienes una media, que no es significativa, ¿vale? Luego tienes un rango de dispersión que es incontrolable. Por eso es por lo que nadie sabe quién va a ganar el RoboTrade de 2017. Es imposible.
O sea, nadie sabe. Lo único que podría hacer para aseguraros sería que todos cogieseis un portfolio hecho con los mismos sistemas y usaréis este modelo todo. Entonces ganaríais todos. Ganaríais todos porque llevaríais la misma inversión, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Estadística. Pues lo que decíamos antes. Bueno, ahora estamos viendo, ¿os dais cuenta de lo que está pasando ahora? Estamos viendo una etapa de sistema verdaderamente muy compleja, es decir, una etapa en la que yo sigo bastante CTA, sigo fondos de inversión con estrategia y todo eso, y está muy complicado porque yo creo que ha habido varios factores que están interviniendo. El primero es que la economía americana y la europea están funcionando de forma muy desigual. Es decir, no suele pasar muchas veces en la historia, pero ahora sí está pasando. Es decir, tienen ritmos completamente diferentes. Las bolsas americanas están en máximo y las europeas están todavía en ninguna parte, ¿no? Entonces, eso te genera distorsiones en el intradía que yo creo que están afectando a eso. Y luego también tenemos las intervenciones de la divisa, de los bancos centrales en la divisa, que también condiciona todo el funcionamiento de los mercados. Entonces, eso no se había producido históricamente y yo todas las inversiones con derivados que sigo de CTA americana, de fondos de inversión aquí en España, en Europa, están todas funcionando mal y es por eso, es porque hay una intervención externa que condiciona algo que antes no estaba pasando, ¿no? Y sobre todo tiene mucho que ver con lo que decía, el tema de la divisa. Y las divisas sí están controladas por los bancos centrales y cómo funciona la divisa condiciona el intradía de los mercados, de todos los mercados, del petróleo. Pensad, por ejemplo, si el dólar sube, el petróleo tiene que bajar porque está cotizando en dólares, ¿no? O viceversa, ¿no? Es decir, entonces siempre va a haber movimiento entre los bonos europeos, si te sube el bono americano, y todo eso está controlado por los bancos centrales, ¿no? Y ahí yo creo que hay cierta distorsión que probablemente a medida que se vayan quitando todas las medidas de estímulo, todas estas cosas, es probable que vuelva otra vez a equilibrarse o simplemente haya un histórico suficiente para que los algoritmos que estén ya en ese ambiente y sea su ambiente de referencia, su ambiente mayor, ¿no? Es decir, o sea, hayan sido optimizados a lo mejor en un 80% en ese tipo de ambiente. Entonces volverán otra vez a funcionar. Pero ahora mismo hay una situación verdaderamente compleja, ¿no? Entonces, ¿qué estadística damos nosotros aquí? Pues lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Es decir, esta sería el resultado, esta media que estamos viendo aquí sería esa línea del centro, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta la dispersión. Es decir, aquí no está reflejada, pero ahí hay una dispersión hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Esto está hecho a lo largo de 2007 a 2016, ¿vale? Aquí están los sistemas en los que se está invirtiendo, la diversificación de la cartera por instrumentos financieros, ¿no? Tenemos gas natural, Russell, DAX, en fin, lo que funcionan estos algoritmos que se han utilizado. Y aquí estarían las estrategias que se han utilizado en la construcción del portfolio. Si os dais cuenta, mirad la distribución, ¿vale? Campana hacia arriba, ¿vale? Y luego pues acumulado, ¿vale? Aquí tenemos estadísticas también interesantes, fiabilidad diaria, es decir, cuántos días gana y cuántos días pierde el portfolio, máxima serie de pérdidas diarias, fijaros la máxima serie de pérdidas diarias, 330.000 euros de un riesgo de 451.000. Es decir, es capaz de perder en un día que se atranca todo, es decir, en un día en el que se configuran los astros y todo el universo se pone en contra de todo eso, es capaz de perder prácticamente lo que te dice que tienes probabilidad de perder en un año, con un 95% de confianza, ¿vale? Después tenemos pérdida diaria, semestral, en fin, pues las garantías máximas. Bueno, estas son cosas que son interesantes para saber cuánto dinero necesitaría yo para poder ejecutar este portfolio mínimo, ¿no? Y luego la media de contratos ejecutados cada día, ¿no? Serían 101 contratos. Luego, sí. No acabo de entender la línea de abajo, la que está en unos 43. No, en el primer gráfico. ¿En este? No, en el primero. ¿Cuál? Ah, esta, sí. La que está en menos 43%, ¿qué significa esa línea? No entiendo. Abajo, la gris. Esta. No, eso es el subyacente. Sí, el subyacente creo que se usa, no sé si el AEX, aquí puedes compararlo con algún índice, por si quieres decir, bueno, pues...
quiero comparar los resultados con el DAX, por ejemplo, voy a compararlos con el Nasdaq para que se vea menos bonito. ¿Entiendes? Es decir, lo que hagan cualquiera de los instrumentos comparado con eso no es significativo. ¿Vale? Y bueno, eso sería básicamente. Entonces, siguiente paso. Pues siguiente paso, una vez que tuvieras ya tu portfolio creado con tu estrategia, verías tu estadística, estarías plenamente confiado, le pides dinero a tu padre para que te deje la pasta para ponerlo a invertir y todas esas cosas. Si consigues convencerlo, pues sería ponerlo a operar. Entonces tendrías que venirte aquí a AutoTrading. Y le diríamos iniciar AutoTrading. Lo ponemos en el demo, en el broker demo. Esto no sé realmente si está conectado en mi cuenta, no estoy seguro si va a funcionar porque no sé si yo he usado esto alguna vez. En esta, Es que crees que no he visto ya, estoy ya curtido en estas líderes. Es decir, si puedes tener suerte, en 5 minutos puedes ir ganando 3 o 4 mil euros con este portfolio, o 5.000, también lo puedes ir perdiendo, ¿no? Pero después, si tienes suerte, lo paras y te vas a tu casa con 5.000 euros, ¿eh? O sea que puede pasar, ¿vale? No, para esto sí que tiene que estar en el sistema del servidor. Claro, claro. ¿Qué se sube al servidor? ¿La DLL? No, se sube todo. Es decir, el sistema está guardado en el servidor, ¿vale? Lo que os digo a nivel de seguridad, primero que está en mi sistema y los de muchísima gente ahí, eso está encriptado y es imposible, no hay nadie que pueda ver eso, ¿vale? Es más, si pierdes tu clave de retorno, o sea, de recuperación de contraseña y tienes trabajo hecho, dalo por perdido porque nadie puede recuperar eso, ¿vale? O sea, ahí no se puede acceder. Eso está hecho, para que vean una idea, está hecho con el mismo sistema de encriptación de datos que la propia agencia de valores, es decir, está encriptado con la misma clave con la que se encripta el acceso a cuentas de la agencia de valores, es decir, con todo el sistema, el equiparable al de un banco, para que vean una idea, ¿vale? O sea que, de esta forma... ¿Pero se sube el código de la estrategia o se sube la compilado? Tú lo que haces es que lo que sube el código de la estrategia, ¿vale? Porque el código de la estrategia es el que luego, es decir, luego lo que haces cuando tú lo pones a optimizar, lo que hace es que te compila esa estrategia y la manda a los distintos servidores para utilizarlo, ¿vale? O, por ejemplo, cuando vas a usar el AutoTrading, te lo coge y hay una serie de visual charts que están en la nube, que en ese momento los carga el servidor, es decir, están como workers, digamos, que le llamamos nosotros, ¿no? Es decir, están como estaciones de trabajo, carga, lo pone a funcionar y está funcionando y cuando termina de funcionar lo descarga y fuera, y se va a otro. Es decir, si llega a otro, pone otro sistema o simplemente has desconectado el portfolio, lo descarga y se acabó, ¿vale? Y absolutamente nadie puede tener acceso a eso, ¿vale? Y además, te aseguro que hay, para que vean una idea, es decir, lo que tenemos ahora mismo es queja de ciertas personas porque no podemos atender. O sea, si vosotros, por ejemplo, quisierais vender un sistema, os tiraréis 5 o 6 meses para que pudiéramos darle validez a eso y que funcionara, porque está saturado el sistema o sea, el modelo de algoritmos. Hay algoritmos para echar para arriba, ¿no? Entonces, me refiero que eso no es un problema, no es significativo, ¿vale? Bueno, voy a darle aquí al siguiente. Eligen la cuenta en la que quiere operarlo, firma el contrato, como diciendo nosotros no nos responsabilizamos absolutamente de nada, ¿vale? Ya os digo que, esto es lo que yo decía. Esto es porque no tengo suficiente patrimonio o porque mi cuenta de AutoTrading no está activada. Vale. En todo caso, cuando voy a colocar por ahí uno, voy a deslogarme y alogarme con una que sí está conectada para que veáis cómo funciona. Que es una cosa que si finalmente lo hacéis, pues probablemente también tendréis que a lo mejor llamar para que lo activen. Tened en cuenta que activar una cuenta de AutoTrading significa que tienes que coger y tener el servidor, los visual charts disponibles, tienes que tener un sistema profesional de vigilancia, no sé qué tal. Entonces, las demos, pues lógicamente darle demo a todo el mundo tiene mucho consumo de servidor, tiene consumo de recursos para la empresa, ¿no? Por eso es una cosa que no se da, digamos, de forma genérica, no tienes que pedirla, por decirlo de alguna manera. Vale, voy a... Pero el sistema se está ejecutando en vuestro servidor, por lo tanto yo ya no tengo que contratar No tienes que contratar nada. Simplemente lo pones a funcionar y ya está. Además, esto...
Tenemos réplica no, en nuestra oficina no hay nada, obviamente. Tenemos réplica de copias de seguridad en distintas partes del mundo, lógicamente, por el tema de la... No de la agencia de valores, porque la agencia de valores todos los datos tienen que estar en España, pero sí en distintos servidores, ¿vale? En distintas zonas. Y luego, en todo esto sí, porque hay servicios que te ofrecen réplicas en distintos sitios. Pero vamos, que aquí si pierdes una optimización, hombre, si pierdes el código sí que podría ser, pero con que tenga una réplica, 2, 3 réplicas y guardamos copias de seguridad, eso no sería un problema. O sea, es muy difícil que pierdas datos. Sí, los perderás si pierdes la clave. Si pierdes tu clave o cambias de correo o pierdes el acceso al correo, alguna cosa de esa, y de hecho, algún caso se ha dado, eso está perdido para siempre, o sea, no hay forma de recuperarlo, ¿vale? Voy a decir las ventajas del autotrading, que las tengo por aquí atrás, y están... Bueno, ahora os pondré esto para que lo veáis. Este es un portfolio que se puso hace un año, ¿vale? Estas son todas las órdenes que tiene este portfolio puesta ahora mismo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Fijaros todo lo que hay aquí metido, ¿vale? Todo eso son las órdenes. Que no están ejecutadas, están colocadas para entrar. Sí, están colocadas. Y solamente estoy en el mercado con 57 gas natural, ¿vale? Entonces, para que veáis esto, para que os hagáis una idea, bueno, parece mucho, pero tampoco es tanto, ¿no? Es decir, pues depende de la pasta, ¿no? que estés gestionando. Vale, sí. Si os dais cuenta, esto es para 3 millones de euros y un 15% de volatilidad, ¿vale? Si os dais cuenta, en la cartera actual podéis ver, en la cartera actual se pueden ver todas las combinaciones símbolo, sistema, ¿vale? Juego de parámetros que hay, ¿vale? O sea, cada juego de parámetros de cada sistema en un símbolo, ¿vale? Sería cada línea de estas, ¿vale? Esto es lo que ahora mismo hay en Team Trading y que está funcionando y operativo y disponible, ¿vale? Entonces, fijaros todo lo que tenéis aquí metido, ¿vale? Funcionando. Es decir, pueden estar funcionando perfectamente, a lo mejor 100, 150, a veces hasta 600 algoritmos diferentes, ¿vale? Y están todos cargados, ¿vale? Dando órdenes y trabajando con el autotrading. O sea que el sistema está bastante potente, ¿vale? Y además muy probado. Y las ventajas, mira, por aquí las tenéis. Aquí las tenéis. Básicamente del autotrading son que el proceso está supervisado, en vuestro caso como jugáis dinero virtual, tampoco es que sea muy importante, pero cuando va a haber dinero de verdad sí que lo es. Mantiene siempre las posiciones ante cualquier incidencia, es decir, si se desconecta el mercado, si hay algún tipo de casuística, por ejemplo, que se ha parado un mercado, ¿no? Pues si se ha parado un mercado o se ha parado el tiempo real, por ejemplo, de un mercado y el mercado sigue funcionando, ¿no? Pues ahí tiene un problema, pues se pueden ejecutar estos y entonces empieza a descorrelación, o sea, a no estar equilibradas las posiciones, ¿no? En un sitio y en otro, ¿no? Tiene en cuenta los días de cierre anticipado. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque digamos que si hay muchas veces, a lo largo del año hay 4, 5, 6 veces en los que un mercado americano, por ejemplo, cierra a las 2, ¿no? Entonces, si cierra a las 2, lógicamente, pues no tienes nada para defenderte contra eso. Es decir, el sistema se quedaría y habría disfuncionalidad. Después, tiene una funcionalidad muy interesante y es que en nuestro sistema hay una función que se llama exit all position at end of day, es decir, liquidar todas las posiciones del sistema al final del día, ¿vale? Y esto lo que te permite es precisamente cerrar en el último instante del día, ¿vale? Lo hace automáticamente, es decir, no tienes que dar la orden de cierre, ¿vale? Como en otras plataformas. Y además, si utiliza ese tipo de orden, que veréis que es muy útil porque normalmente los sistemas para controlar la volatilidad tienes que cerrar al final del día, no puedes dejar los gaps abiertos. Si utilizas ese tipo de orden, cuando luego está en el sistema de autotrading, te funcionará y te liquidará en los últimos 10-15 segundos de operativa del mercado, ¿vale? Entonces, esa orden, ese tipo de funcionalidad es muy práctico, ¿vale? Es muy útil. Y bueno, básicamente ese sería el sistema. Es decir, que
En punto, macho, o sea, perfecto, ¿eh? Os aseguro que no estaba planificado. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna duda o cosas así que queráis... Me hubiera gustado mejor profundizar un poquito más en el tema de programación y todo eso, pero bueno, si queréis que a lo mejor podríamos mandaros algún tipo de material, algún PDF o algo así con, ¿no? Para programar. Raúl os lo puede mandar, que él tiene seguro, que él tiene ya información de... ¿no? Os podemos intentar mandar algún tipo de información de ayuda para que os podáis defender con la programación. Y luego ya sabéis que si lo que pasa es que ya no da tiempo, pero si quizás hubiera sido interesante organizar... Es que no teníamos nosotros aquí ninguna persona en Madrid para hacer eso, pero ahora voy a contratar a una persona precisamente para dar asistencia técnica a la gente que quiere aprender a programar y dar cursos de programación gratuitos en la oficina de Esfera. Con lo cual, prácticamente en un mes, 2 meses os ponen en línea para que podáis diseñar cualquier estrategia. Pero vosotros estáis en Sevilla, ¿no? No, nosotros estamos en Madrid y en Almería. La empresa originaria de Almería, ¿no? Porque nosotros somos de Almería, ¿no? Entonces, pero tenemos oficina aquí también hace ya 3 años. O sea y entonces todos los cursos y todo eso lo damos aquí en Madrid. Pero hasta ahora la persona que teníamos para todo este tipo de cosas estaba en Almería. Entonces, el famoso Oscar estaba en Almería y entonces ahora vamos a contratar a una persona precisamente por esa necesidad para que esté por aquí y sobre todo que la cercanía y la proximidad, que puedas llegar, acercarte a la oficina, te acercas 3-4 días y en 3 o 4 días te dan las claves básicas para aprender a programar. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Me imagino que no tenéis ya ninguna... Eso significa que os lo he aclarado todo. Así que muchas gracias.